Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a resolver este ejercicio que se llama depurar cartera. Tenemos un archivo que lo han importado de un programa cualquiera a Excel y él subió así de esta manera. Pero la idea es que este archivo lo tenemos que convertir a un archivo que quede tabulado para poder presentar informes. Vamos a mirar algo del archivo para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Resulta que voy a reducir un poco esta columna aquí, que está muy ancha. Entonces, lo que pasa con este archivo es que yo necesito que al lado donde está la factura, esta que dice EFC y aparece el número ahí, pues al lado es que debe quedar el nombre del cliente que pertenece a esa factura con su cédula. Pero el problema que tenemos es que eso aparece encima. Entonces, esta factura que tengo aquí, esta factura FC 62992A, es del cliente Yandun, que tiene una cédula 10045333805. Entonces resulta que tengo un problema porque no aparece al lado para que quede tabulado, así de esta manera, ¿sí? Para que quede tabulado así de esta manera. Entonces que aparezca la cédula aquí, el nombre aquí y la factura aquí al lado, ¿no? Junto a eso, pues yo necesito, ¿no?, que aparezca pues obviamente lo que concierne el tema a esa factura, ¿no? Toda la información que tiene esa factura. Profe, qué pena, hay dos compañeras que piden acceso. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajarlo por pasos, ¿no? La mayoría de los pasos los hemos visto dentro de lo que llevamos del curso. Entonces aquí entendiendo ya qué es lo que vamos a hacer, o sea que yo necesito que esto pase aquí al lado. Pero es que además del problema de que tengo de pasarlo aquí al lado, toda la información está en una misma celda. Ahí tengo la palabra cuenta, los dos puntos, el número de la cédula, ¿no? Y por ejemplo, el nombre de la cuenta. Aquí viene el cliente, la cédula del cliente, el nombre del cliente, la ciudad, la dirección, el teléfono, pero todo está en una misma celda. Entonces, realmente el problema es serio ahí para poder acomodarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a empezar con los pasos, ¿no? El primer paso dice que debo eliminar las filas del encabezado, ¿no? Desde la fila 1 hasta la 12. Yo le anoto los pasos porque es que son muchos los pasos que hay que hacer y no es tan fácil memorizarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a volar todo esto. A mí no me sirven estos títulos, ¿no? Entonces voy a marcar acá desde la fila 1 y selecciono hasta la fila 12 y elimino esas filas. Eso es lo que dice el primer paso. Entonces me quedan solamente los encabezados. Voy a quitar un filtro que hay ahí por datos y le digo filtro y los quito. Entonces acabo de hacer el primer paso que dice que elimino de la fila 1 hasta la fila 12. Bueno, el segundo paso dice selecciono la columna A e inserto dos columnas. Entonces me voy a venir aquí a original, me paro en la columna A y le puedo decir control más y ahí inserto dos columnas. O botón derecho insertar, que eso forma ya de lo básico de Excel, ¿cierto? Que vimos al comienzo. Listo, vamos en el segundo paso. Selecciono la columna A e inserto dos columnas. La primera llame la identificación y la otra llame la tercero. Entonces aquí esta la voy a llamar identificación y esta la voy a llamar tercero. ¿Sí? Listo, voy a ampliar un poquito la columna. Y esto, como son los encabezados, los voy a seleccionar y le voy a dar un color.
esto aquí, entonces le voy a decir que me lo centre y le voy a dar un color. Le puedo decir que me dé este color, ustedes le pueden colocar el color que quieran y tengo los encabezados, ¿sí? No se pueden quedar de ningún paso porque si se quedan no me puedo devolver. Tengo el tiempo exacto para explicar el ejercicio. Bueno, ¿vamos bien hasta allí? ¿Algún inconveniente hasta allí? Pues no creo No, porque señor. estamos en lo básico, ¿cierto? Bueno, seguimos. En el segundo punto también dice que en B4 vamos a utilizar una fórmula de Excel, una fórmula, una función que se llama la función largo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Entonces yo lo que voy a hacer es aquí en B4 dice aquí, que me pare aquí y ejecute una función que se llama igual largo. Esta función la vimos, es una función de texto que lo que hace es determinar la cantidad de caracteres que tiene una celda. Entonces le voy a decir igual largo y le hago clic ahí al lado. Entonces me dice que esto tiene 8. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? Detectar un patrón que hay porque todas las facturas tienen 8 caracteres, todas las facturas, ¿no? Hay clientes que tienen una sola factura y la totalizan, hay clientes que tienen 2 facturas y la totalizan, ¿no? Hay clientes que tienen 3, 4 facturas y la totalizan, ¿no? Entonces yo lo que necesito generar es un patrón donde me identifique solamente las facturas y yo ya sé que todas las facturas tienen 8 caracteres. Entonces con la función largo logré determinar eso y copio esta fórmula hacia abajo. Voy a copiarla y ahí tengo los números de caracteres de cada registro, ¿no? Pero esto lo hice fue con el propósito de saber exactamente dónde está cada factura. Vamos a continuar para ir entendiendo qué fue lo que yo hice. Bueno, entonces seguimos con los pasos. Vamos en el segundo que dice que selecciona la columna A, inserte 2 columnas, una la llamé identificación, otra la llamé tercero y luego digité una fórmula parado en B4 donde estoy determinando el largo de la información que tengo ahí al lado. ¿Sí? Le dije igual largo, hice clic aquí y ahí tengo el largo, el número de caracteres de lo que hay en cada una de estas celdas, ¿no? Muy bien, seguimos. En el tercer paso él dice, en A4, realizar una fórmula con una función lógica para pasar el nombre del cliente aquí al lado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, yo lo que voy a decirle aquí con una condición sí, como lo dice aquí, ¿no? Dice con una condición sí, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntar, aquí voy a preguntarle que si aquí dice 8, entonces le voy a decir que coja esto que está aquí y me lo pase acá. Entonces yo lo que necesito es que si aquí dice 8, pase esto que está aquí, me lo pase acá. Entonces ahí estoy buscándole la comba al palo de pasar al lado el nombre del cliente con su cédula. Eso es lo que voy a buscar con esa condición. Entonces le voy a decir, igual si, abro paréntesis. Y viene la pregunta, voy a preguntarle que si esta celda B4 es igual a 8. Hasta ahí va la pregunta, punto y coma. Ahí están las tres partes de una condición lógica. La celda que estoy evaluando, que es B4. El operador lógico, que es el igual, y lo que estoy preguntando, que es 8. Esa es una pregunta de una condición lógica. Si eso se cumple, entonces le voy a decir que me pase eso para ahí, que me pase C3 ahí donde estoy parado.
Si no se cumple, entonces le voy a decir que no me pase nada, sino que lo deje vacío. Que lo deje vacío. El vacío son las comillas, comillas pegadas, ¿cierto? Cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces ya ahí estoy logrando pasar esto para aquí. Entonces voy a bajar y todas donde diga 8, pues él va a hacer ese cambio. ¿Listo? Entonces ya logré pasar esto que está aquí, lo pasé acá. El inconveniente que tengo en este proceso es que donde hay más de una factura, pues él sigue copiando esto y copiando eso, entonces por eso es que me pasó esta. Las que tienen una, pues no tienen ningún problema, ¿no? Pero las que tienen 2, 3 facturas sí, porque me pasa esto. Pero para mí en este proceso lo importante es que al menos en la primer factura me pase esta fila que está aquí, me la pase aquí, que es donde está la cédula del cliente, el nombre del cliente y lo que necesito del cliente. Entonces ya le estoy buscando ahí el ladito para ir acomodando la información. Bueno, sigamos. Entonces ya con una condición lógica logré hacer ese proceso de pasar el nombre del cliente aquí al lado. Sigo. Dice, quitar la fórmula de la columna A, ¿cierto? Vamos a quitar la fórmula de la columna A. Entonces, ¿cómo quito una fórmula? Porque aquí me quedó una fórmula, esto tiene una fórmula, esta condición, aquí hay otra fórmula, aquí hay otra fórmula, entonces voy a quitar la fórmula. ¿Cómo quito la fórmula y que me quede el dato? Entonces selecciono la columna, le doy control C y con botón derecho le digo pegar valores. También ya vimos eso. O sea que hasta ahora no hemos hecho nada que no hayamos visto. Muy bien, entonces ahora una vez quitada la fórmula sigue el siguiente paso. Entonces dice que voy a colocar un filtro para seleccionar todo lo que empiece por FC. Entonces yo quité la fórmula para ahorita poder filtrar esto que dice FC, todo lo que dice FC, poderlo borrar para que solamente me quede al lado de la primera factura el dato donde está la cédula y el nombre del cliente. Entonces voy a colocar un filtro, yo me puedo parar aquí y le puedo decir control shift L. Y aquí en identificación le voy a decir que me empiece, le voy a decir que me filtre por texto todo lo que empiece por FC. E inmediatamente lo selecciona, que todo eso es lo que en este momento tengo que borrar. Entonces le doy a aceptar y ahí tengo el filtro. Entonces voy a seleccionar esto, todo esto, y lo voy a borrar con suprimir. Entonces aquí dice el paso, dice, la columna A se coloca un filtro para borrar todo lo que empiece por FC, ¿no? Entonces en identificación selecciono el rango y luego lo borro con suprimir, que fue lo que acabamos de hacer. Aquí están los pasos y además pues les va a quedar el video para los que quieran repetir el ejercicio. ¿Ya? Bueno, ahora dice que selecciono toda la hoja y coloque un filtro en la columna de tercero, filtro del 0 que equivale a filas vacías y esta se elimina. Bueno, entonces voy a decirle qué vamos a hacer acá. Voy a quitar ya el filtro. Entonces me puedo venir aquí por datos y quito el filtro. Bueno. Entonces ya logré
para mí estos pasos que hice fue importante, era para lograr que al lado de cada factura, de la primer factura, me aparezca el nombre, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, esta factura pertenece a este cliente, ¿no? Que es este mismo, a Sánchez Calambas Karen, ¿no? Karen tiene estas dos facturas y aquí el sistema las totaliza, ¿no? Ese programa, pues, este por ejemplo tiene 3 facturas. Entonces ya logré que al menos al comienzo de cada cliente de la primera factura esté el nombre. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? Voy a borrar información que no me sirve de esta base de datos. O sea, en una base de datos yo no puedo estar sacando totales, ¿no? Yo lo hago pero en los informes, o sea que yo tengo que borrar todas estas columnas que dicen total, 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 ¿no? Porque esos totales los voy a sacar pero cuando yo ya hago una tabla dinámica, un consolidado, que es lo que ya próximo estamos a mirar. Entonces voy a borrar, primero que todo, esto que dice total. Voy a borrar también estas filas donde dice cliente porque ya esto no me sirve aquí porque yo ya lo tengo acá. Y voy a borrar todas las filas que están vacías. Estas que dicen 0, pues todas están vacías. Yo me demoré, por ejemplo, haciendo esto porque yo tenía que verificar que exactamente todas las filas que yo iba a borrar, pues estuvieran vacías, ¿no? No me podía dar el lujo de borrar una factura, ¿no? Entonces, era de cuidado. Entonces, por eso yo todo eso lo revisé y me demoré pues algún tiempo haciéndolo. Entonces yo voy a filtrar y le voy a decir que me borre, por ejemplo, voy a empezar por esta columna de tercera. Entonces voy a pararme aquí y coloco el filtro. Control Shift L. Por ejemplo, esta de cuenta no está haciendo una sola vez. Entonces también la voy a eliminar porque esto no me sirve para que la base de datos me quede tabulada. Entonces la voy a eliminar de una aquí. Botón derecho, eliminar. Ahora aquí donde está el filtro de número, le voy a decir que me filtre todo lo que empieza por cliente. Pero aquí en la columna C, no. Voy a borrar aquí en A porque aquí es lo que me falta hacer un proceso. Entonces aquí voy a seleccionar, perdón, ya tengo aquí, selecciono aquí el filtro y le digo que me filtre todo lo que empieza por cliente de esa columna. Aquí está, mire, él coloca el filtro, entonces le doy a aceptar y toda esa información es la que voy a borrar, la que está filtrada, ¿no? Yo sé que ahí no hay ningún número de factura, entonces voy a seleccionar desde el 2 aquí, selecciono y elimino las filas. Me paro en cualquiera de los números, botón derecho, eliminar filas. Listo. Quito el filtro. Perfecto. Ahora, de esta misma columna voy a borrar todo lo que dice total. Entonces nuevamente coloco el filtro. Vuelvo y lo quito porque me quedó mal acá. Entonces me paro sobre el encabezado y le digo datos, filtro, filtro. Voy a hacerlo aquí porque como todavía no está tabulada, entonces no me coge bien el filtro. Entonces voy a pararme aquí y le digo datos, filtro. Tampoco, entonces me toca seleccionar el encabezado. Entonces aquí selecciono. Bueno, una forma también de hacerlo es yo marco la hoja, es más fácil, y le digo datos filtrar, ¿sí? Y ahí sí coge el encabezado, ¿sí ves? O pude haber seleccionado el encabezado y decirle filtro, ¿no? ¿Por qué no me funciona como lo habíamos enseñado al comienzo? Pues porque esta base de datos no está tabulada, no está estructurada, entonces no me sale fácilmente el filtro. Bueno, entonces aquí vuelvo y le digo que necesito borrar todo lo que empiece por total, ¿no?
Estos totales no me sirven acá. A mí lo que me sirve es la información de las facturas. Eso es lo que yo necesito unificar, ¿no? Para que la información me quede tabulada. ¿Por qué está así esa información? Pues porque de un programa X llegaron y lo subieron a Excel, importaron esa información a Excel y él la subió así. Pero dice, pero yo ahí no puedo sacar ningún informe. ¿Cómo hago para poder presentar un informe con base a esa cartera que hay ahí? Entonces tengo que llegar y borrar todo lo que no me sirve para convertirla en una base de datos tabulada. Entonces este total no me sirve. Aquí me estaría sumando estas dos facturas, pero yo después por uniforme puedo decirle que me sume por el cliente, por el número de factura, o sea, puedo hacer otros tipos de informes, pero aquí en este momento este total a mí no me sirve. Entonces voy a colocar el filtro nuevamente aquí y le digo que me filtre todo lo que dice total y también lo elimino. Esto no tiene ninguna factura, ¿cierto? Esto que aparece aquí son los totales de las facturas que tienen los clientes, pero a mí no me interesa el total, me interesa son los números de las facturas con su respectivo ítem. Entonces nuevamente vuelvo y selecciono acá y elimino las filas. Perfecto. Vuelvo acá y coloco el filtro. Voy a quitar el filtro, borrar filtro de número. Y ya ahí poco a poco, mire que ya va cogiendo cara. Esto lo voy a reducir ya un poquitico más, el número de la factura. Entonces, ahora voy a borrar todas las que dicen 0. Porque todas las que dicen 0 son filas que están vacías. Miren, por aquí voy a hacer otra muestra. Todas estas están vacías. Entonces le voy a decir que aquí donde dice tercero, quito el filtro. Yo siempre lo quito por seguridad, por si de pronto por ahí hay algo filtrado, y vuelvo y lo coloco. Marco la hoja y coloco el filtro. Ahora sí, voy a filtrar todo lo que dice 0. Entonces me vengo aquí y le digo que me seleccione todo lo que dice 0 y también elimino eso. Aquí no hay ninguna factura, no hay nada, ¿sí? Todo está vacío. Y pues obviamente me demoré en este archivo porque no son los registros que hay ahí, hay una pequeña muestra, eso eran más de 6.000 registros. Entonces aquí selecciono y elimino. Botón derecho, le digo eliminar fila. Y vuelvo y coloco el filtro. Voy como ajustando un poco las columnas, ¿no? Para que no se vean tan grandes. Puedo pues hacer un solo autoajuste, no marco y hago un doble clic y ahí lo autoajusto, ¿sí? Bueno, el siguiente paso es esta factura que está aquí pertenece a este cliente que está acá. Esta factura que está aquí pertenece a este cliente, a Vidal Velasco, ¿no? Y sucesivamente. Estas dos facturas que están aquí pertenecen a este señor que se llama Sánchez, a Price Richard, ¿no? Entonces voy a hacer una fórmula de copiar celdas vacías. Entonces, mire cómo voy a hacer que esta factura se copie aquí, que esta factura se copie acá, que esta se copie acá, que esta se copie en estas dos celdas, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, me voy a parar aquí. Esta es muy buena, esta que vamos a ver sobre todo de pronto para los que no la conozcan, que se llama seleccionar celdas vacías. Me paro aquí en la primera celda vacía, bajo,
y marco hasta la última factura. Voy a presionar el atajo Control I, que es para ir a este menú por donde dice especial, y le digo que me seleccione las celdas en blanco. Entonces él me marca solamente las celdas vacías. Lo voy a volver a repetir. Me ubico en la primera celda vacía, bajo. Yo lo hice con Control I, pero ahora yo lo puedo hacer aquí por inicio, por aquí donde dice buscar y seleccionar, ir a especial, celdas en blanco, y le doy a aceptar. Teniendo ahí seleccionadas las celdas en blanco, ahí no hago clic, porque si hago el clic se va la selección de las celdas vacías. Voy al teclado y escribo directamente el igual y selecciono la que está arriba. Y hago un autorrelleno con Control Enter. Y ya ahí le puse a cada una de las celdas la información de la factura que está en la parte de arriba. Ya teniendo al lado la información de cada uno, entonces voy a quitar esta fórmula, la selecciono, Control C, dentro de lo seleccionado doy botón derecho y le digo pegar valores, listo. Entonces ya tengo la información. Ahora lo que me toca, o sea, ya logré pasar al lado el nombre, la cédula y el nombre que pertenece a cada factura, pero el problema que tengo ahorita es que en una misma celda está toda la información y yo necesito que en una columna me quede la cédula y en otra columna me quede el nombre. Entonces voy a procesar esta columna seleccionando toda la columna desde la letra, le doy Control C, me voy a pasar por aquí al final, voy a pegarla por aquí en S y le digo Control V. Y aquí tengo esa es la información. Todo esto es una celda, miren. Bueno, voy a separar esta información para separar. Aquí hay un patrón, ¿no? Que el número de cédula empieza en la misma posición. Entonces yo puedo separar esto que dice cliente con los dos puntos y separar la cédula del nombre. El nombre sí no lo puedo separar de la ciudad, que es el carácter que sigue después de cada nombre, porque los nombres sí están no tienen las mismas características, porque hay nombres muy largos, muy cortos. Entonces me toca hacerlo por pasos. Entonces voy a seleccionar aquí desde identificación, no, perdón, acá desde el primer cliente, desde ahí. Le digo Control Shift, flecha abajo. Por datos le voy a decir texto en columnas. Y aquí es donde está el otro ejercicio, donde como esto no es un archivo que está tabulado, entonces él automáticamente me seleccionó de ancho fijo. Cuando vimos las funciones de texto y separamos columnas, nos saliera delimitados, porque ahí sí la información estaba bien tabulada, estaba el nombre, el apellido, ¿no? Y estaban separados por espacio. Entonces el sistema mismo, cuando escoge delimitados, él mismo separa la columna, pero cuando es de ancho fijo es porque él encuentra que no hay un formato tabulado, y entonces me da la posibilidad de que yo mismo coloque la división de las columnas. Entonces él automáticamente escoge de ancho fijo.
Entonces le doy siguiente y le voy a decir acá. Entonces, estas líneas las puedo borrar haciendo doble clic sobre la línea o las podría correr, ¿no? Pero quiero borrarlo sobre todo para los que nunca han entrado a trabajar aquí para arreglar archivos planos y partirlos en columnas. Entonces le voy a decir que yo necesito que me genere una columna aquí. Viene en la posición 10, ¿no? Y yo reviso que no me vaya a estar partiendo ningún NID, ¿no? Yo tengo que revisar, digamos que esa era la demora. La demora es porque uno le toca revisar, ahí no hay otra manera automática de hacerlo. Por lo menos aquí, pues si estuviera desarrollando una macro sería otra cosa diferente, pero aquí en este paso le toca a uno revisar que no vaya a estar comiéndose un número o partiendo un número, ¿no? Porque lo que me va a hacer es que me va a generar una columna de aquí desde la posición 0, donde empieza la C de cliente y termina aquí en la posición 10. Eso va a quedar en una columna. Y ahora le voy a decir que yo quiero que en otra columna me separe la identificación. Entonces voy a colocar una aquí, en la posición 21. Y reviso, me vengo revisando a ver si me está partiendo algún nombre o alguna identificación, ¿no? Que no me vaya a quedar una letra formando parte del NID del cliente o de la cédula del cliente. Por ejemplo, ahí la está partiendo. Entonces no me sirve colocarla ya, la voy a colocar entonces aquí donde me está sugiriendo, la corro con clic sostenido y sigo revisando. Entonces aquí, ahí ya queda y ya, ahí sí ya quedó bien la partición. Entonces ahí lo que estoy logrando en ese paso es separar la identificación. Entonces le digo finalizar y ahí lo tengo, miren. Entonces esta identificación, borro esta columna y ya tengo el NID del cliente independiente. Voy a seleccionar control shift flecha abajo, le digo control X para pegar, para moverlo de ahí y pegarlo. Y me vengo a la posición 2, que es donde va a quedar la identificación aquí. Y le digo control B. Y ya ahí pasé la identificación. Solamente me falta pasar es el nombre del tercero. Entonces para el nombre del tercero, resulta que aquí era donde estaba lo complicado, porque ¿cómo hago para pasar este nombre que está aquí unido con ciudad, puerto, tejada, que dice ciudad? Entonces lo que yo encontré fue otro patrón que se repite, que después del nombre va la palabra ciudad, ciudad. En todas, no hay una que no diga la palabra ciudad. En todas, eso es un patrón que se repite dentro de esta cadena de texto. Entonces, Excel tiene una función de texto que se llama encontrar. Y esa función encontrar, yo le voy a decir que me encuentre la palabra ciudad. Entonces lo que él me va a retornar es un número, porque yo le voy a decir, búsqueme esta palabra ciudad, esta C de ciudad. Y entonces lo que me va a encontrar es que a partir de este primer carácter hasta donde está la C de ciudad, me va a decir cuántos caracteres hay. O sea que la función encontrar, con base a un punto de referencia de búsqueda dentro de una cadena de texto, él me retorna el número de caracteres que hay desde el comienzo hasta donde encuentra la palabra que yo estoy buscando, que es ciudad, o encontrando, que es la palabra ciudad. Entonces la voy a hacer aquí al lado. Entonces le voy a decir igual encontrar. O sea que en última lo que voy a lograr con esa función de encontrar
es saber cuántos caracteres tiene cada nombre. Eso es lo que voy a lograr. Porque yo le voy a decir, encuéntreme esta palabra ciudad. Y entonces lo que va a decir, ah, bueno, ya la encontré. Ya la encontré. Y entonces, desde donde empieza el texto hasta donde empieza la palabra, me va a decir, ahí hay 27 caracteres. O sea, que es lo que mide la cantidad de caracteres del nombre. Y así para cada uno. Esa función es muy buena. Esta que estamos practicando aquí. Entonces le voy a decir, igual encontrar fx. Texto buscado. Bueno, el texto buscado es ciudad, pero hay que tener mucho cuidado para que lo pongan ahí en rojo, en amarillo, en subrayado, negrita. Debo de escribir la palabra tal cual como está en la cadena de texto. Si está toda en mayúscula, pues toda en mayúscula. Si está en minúscula toda, pues toda en minúscula. O como en este caso, que está en mayúscula inicial, entonces la debo escribir en mayúscula inicial. Entonces, el texto buscado que yo voy a encontrar es la palabra ciudad. Entonces voy a escribir, voy a ir a seleccionar, voy a presionar la barra espaciadora y escribo ciudad como está escrito en la base de datos. Tienen que tener mucho cuidado para los que de pronto manipulan muchos archivos, ¿no? Esto es de pronto para personas que ya tienen de pronto un poco de manejo y que les toca estar como manipulando información y arreglándola, pues ahí les doy esta herramienta para que mejoren ese proceso, ¿no? De pronto los que están apenas empezando a ver por primera vez Excel, de pronto se les hace un poco difícil esta parte, ¿no? Pero me gusta enseñarlo de todas maneras para que ustedes vean la versatilidad que tiene una fórmula al momento de yo darle un uso, ¿no? Que ahí es donde está la audacia de uno de poder aplicar una fórmula en un determinado momento. Entonces, pues el ejercicio tiene, lo dije en un comienzo, pues tiene como objetivo mirar una serie de fórmulas que en algún momento una de estas fórmulas a usted le puede servir en algún proceso. La de espacios, la de quitar valores, la de encontrar, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas pues van a alimentar el conocimiento. Entonces le estoy diciendo que el texto buscado es ciudad. Dentro del texto, entonces es este. Y que empiece a buscarlo a partir de la posición 1. O sea que él empieza a buscar desde aquí hasta que él se viene buscando, hasta que encuentra la palabra ciudad. Y entonces él dice, pues yo encontré que desde donde empieza hasta donde empieza ciudad hay tantos caracteres. Aquí me está diciendo 27. Entonces lo que hay que entender es qué hace la función. La función encontrar busca una palabra dentro de un texto y a partir de donde usted le diga hasta esa palabra buscada le va a decir cuántos caracteres hay. Entonces quiere decir que Yandun Daira Milena tiene 27 caracteres. Le doy a aceptar y ahí copio la fórmula. Entonces ahí finalmente lo que logré es saber cuántos caracteres tiene cada nombre. Ahora sí puedo hacer un extrae, que también lo vimos. Entonces le voy a decir aquí igual extrae y le doy fx. El texto que voy a extraer es este. Lo voy a empezar a extraer desde la primer posición. 1. Y el número de caracteres, pues es lo que logré con encontrar. Le doy a aceptar
Un momento, puede. Ahí me perdí. Perdón. Ok, tranquila. Hice esto. El texto que voy a trabajar es este, ¿no? Para el caso mío, T2. Entonces le voy a decir, de todo este texto que hay en T2, yo necesito extraer a partir de la posición 1, ¿qué es lo que va a extraer? Pues le digo el número de caracteres que tiene cada palabra, cada nombre, perdón. Entonces ahí estoy logrando extraer solamente el nombre. O sea que la clave es la función encontrar, porque con esta es que yo logro finalmente después con el extrae puedo obtener solamente el nombre, ¿no? Es que aquí no le puedo decir texto en columnas porque no, miren, hay unos que tienen 27, 24, 20, o sea, no hay un patrón estándar para poder partir la columna por datos y texto en columnas, no lo puedo hacer así. Y esta función de encontrar me resuelve muchos inconvenientes de este tipo cuando yo no puedo partir una columna para decirle texto en columnas. Entonces, esta es una manera de hacerlo utilizando la función encontrar y la función extrae. Con esas dos funciones puedo solucionar este tipo de problemas. Entonces le digo aceptar y ahí ya tengo solamente el nombre. ¿Lo pudiste sacar? Sí, sí, señor, pero creo que hice algo mal porque a mí no me da 27, sino 28 caracteres, pero bueno, ya Ah, bueno, identifiqué. pero le voy a decir cuál es el error. Es que el error es porque tienes que presionar aquí, en el encontrar aquí en el encontrar, cuando escribes ciudad tienes que presionar barra espaciadora y luego si escribes ciudad para que le dé los 27. ¿Estamos? Sí, señor, listo. Ok. Sí, ese es el cuidado, ¿no? Ese es el cuidado que hay que tener ahí. Y luego ya hiciste el extrae, Ahí voy. haz el extrae ahora. Y luego sí copio. Y ya tengo los nombres. Que entonces para poderlos pasar tengo que quitar la fórmula. Entonces marco la columna, control C, botón derecho y le digo pegar valores. Ahora sí, copio y pego. Selecciono, control C y vengo y lo apego aquí. Pues así lo que tengo que tener es mucho cuidado de no ir a pegarla más abajo o más arriba, ¿no? Tengo que pegarla exactamente donde empiezan los nombres, que es aquí en la fila 2. Y ahí le doy control B y acabo de solucionar un problema. Ya esta información de acá pues la quito porque ya no me sirve y ya tengo una base de datos donde yo ya después puedo presentar informes, una tabla dinámica, acumulados, subtotales, que son los que vamos a ver ahorita pues en las próximas clases, ¿no? Pero ya tengo ya ahí una información tabulada. Y colorín colorado, pues este ejercicio ha terminado. Entonces voy a parar el video ahí y yo les mando el video pues para las personas que quieran mirarlo.